casa de Dios. Bienvenidos a la casa del Rey. Dios les bendiga, amados hermanos, comunidad cristiana Shalom, y a todos los que nos pueden ver a través de estos medios. Estamos aquí para traer la palabra del Señor. Estamos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú la envías con un propósito. Bendícenos a través de ella, Señor. Tócanos y llénanos de tu conocimiento, de tu sabiduría. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Mateo 1 resalta, hermanos, la genealogía y la presentan aquí de David y de Abraham. Ella consiste en un tema especial que estamos tocando para el día de hoy, titulado La llave de David, y tiene que ver exactamente con la alianza davídica. Así es. Por eso el libro de Mateo señala a Abraham y David de una forma especial. Abraham porque viene en la descendencia de Abraham la bendición y va cayendo, ¿verdad?, hasta llegar hasta la línea de la familia de David. Y en David surge, ¿verdad?, como conocemos, el rey David fue escogido para ser rey de Israel. Y una vez escogido como rey de Israel, vamos a descubrir cómo entra Jesús y como Señor y como Mesías en esta situación. El pacto abrahámico era un pacto que Dios le dijo en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición es para nosotros, la iglesia de hoy. Porque como sabemos, nosotros somos hijos de Abraham porque tenemos fe. Él es el padre de la fe. Así que estamos conectados con Abraham. Tenemos similitud en el aspecto de la fe. Una vez en la descendencia de Abraham aparecen, como lo van a apreciar en este cuadro, aparece Isaac y Jacob. Y Jacob tenía 12 hijos. De estos 12 hijos, uno sería el principal. Pero resulta que no era el primero que nació. El primogénito perdió la primogenitura. No era el segundo, ni era el tercero. Era el cuarto hijo, Judá. Y allí empieza lo que es la alianza davídica, ¿verdad? Escogiendo la tribu de Judá. En el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 3, en adelante, relata por qué razones Rubén, Simeón y Leví perdieron de ser primogénitos o el de llevar el liderazgo por situaciones especiales. En Génesis 49:3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Amén. En estos versos está hablando acerca de la bendición de Jacob sobre sus hijos. Muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿lo que hacemos trae consecuencias? ¿Lo que tú y yo hacemos nos trae consecuencias? Claro que sí. En el aspecto de la bendición de Jacob resalta algunos errores de sus hijos, en los cuales Jacob, al momento de bendecirlos, ¿verdad?, él les remite esas situaciones que tú hoy en día puedes estar siendo tentado. En el aspecto de Rubén, hijo de Jacob, dice que él se llegó a Bila, una de las esposas de Jacob. ¿Qué les parece? Una situación donde hay, ¿verdad?, aberraciones sexuales, se están descubriendo, ¿verdad?, muchos abusos infantiles, donde se está perdiendo el respeto, porque resulta que todo este tipo de situaciones o son los familiares o son las personas conocidas más cercanas a la familia las que llegan a irrumpir, ¿verdad?, esa pureza que debe tener ese aspecto
de la vida sexual de cada persona. Pareciera que hubiera quedado sin consecuencias, pero cuando Jacob les va a dar la bendición, le dice: Rubén, aunque tú eres primogénito, no serás el primero por cuanto llegaste a mi esposa Bila. Así es. Los otros dos hijos que quedaban, Simeón y Leví. En el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 5, dice así: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Dentro de la bendición de Jacob hacia sus hijos, le tocaba el turno al segundo y al tercer hijo, Simeón y Leví. Resulta que Simeón y Leví tenían una hermana, ¿verdad? Su hermana se llamaba Dina, la única hija de Jacob. Dina fue a una ciudad a visitar como forastera, y en esa ciudad había tanta corrupción que era frecuente que las damas fueran como raptadas y forzadas, violadas. Y cuando los hijos de Jacob se enteran de esta situación, ellos armaron un plan, porque resulta que el que violó a la hermana se enamoró de ella también, y propusieron a Jacob casarse. Jacob, ante esta situación tan difícil, él accedió, pero con mucho dolor por la situación, indignado cómo trataron a su hija. Sin embargo, los hijos de Jacob no resistieron la ira. La ira se apoderó de ellos y dijeron para sí: tomaremos nuestra venganza en las manos. ¿Cuántas veces, a veces nosotros, situaciones nos llevan a pensar que nuestra propia justicia obrará la justicia de Dios? Pero no es así. ¿Qué tal si Simeón y si Leví se hubieran detenido ante esta ira? No hubieran actuado de esta forma. Quizás no hubiera sido Judá la tribu líder, sino que hubiera sido Simeón, hubiera sido Leví, hubiera sido Judá. Pero no, hay consecuencias, hay actos que llevan a una situación, ¿verdad?, donde perdemos la bendición. Y la Biblia refleja varios episodios donde las personas pierden la bendición. Perdió Esaú su primogenitura ante Jacob. Muchas personas pierden la oportunidad que Dios nos da, la oportunidad de servirle, de adorarle. Dios, una vez hablando con Elías le renegaba al Señor: Señor, todos los fieles los han matado, solamente quedo yo. Con mucho orgullo casi. Y le dijo Dios: Elías, yo tengo miles de personas que no han doblado sus rodillas donde Baal. A veces pensamos nosotros que nosotros somos como la persona más especial, el más exclusivo, como que somos los únicos que tenemos los dones, como los únicos que tenemos los talentos. Pero déjame decirte que el Señor tiene a miles delante de Él que puede ser usado. Y nosotros podemos perder la bendición de servirle. ¿Por qué? Porque otro toma nuestro lugar. En ese sentido, Rubén, Simeón y Leví, ellos perdieron la oportunidad por no detenerse ante el pecado. Dios le dijo a Caín: el pecado está delante de ti. Si tú quieres, te puedes enseñorear de él. Y en este momento hay una voz de Dios que nos está diciendo: tú te puedes enseñorear de la situación. Tú te puedes enseñorear del pecado. No toques a los niños. No sobrepases los límites. No tomes la venganza en tus manos. Y en fin, diferentes ejemplos de situaciones de pecado donde nosotros actuamos por nuestro libre albedrío, por nuestra decisión carnal, y vamos a hacerlo porque yo puedo, yo tengo la libertad de hacerlo. Sí, puedes hacerlo, pero hay consecuencias. Entonces, en este cuadro resalta, ¿verdad?, cómo viene la bendición de Abraham, Isaac y Jacob, y en Jacob se centra sobre la vida de Judá. ¿Por qué? Por lo ya mencionado. Judá era el cuarto hijo de Jacob. Versículo 8 del capítulo 49. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Aquí está, hermanos, el primer enfoque de la bendición davídica queda cuando Jacob bendice a Judá, diciendo en el versículo 10 del capítulo 49, no será quitado el cetro de Judá. Esa era la bendición. El cetro representa la autoridad, el señorío, el liderazgo. Todos ustedes en este tiempo quizás están abrumados con las pruebas, con la angustia, con las situaciones. Pero déjame decirte que si tú sobrepasas las pruebas bien, si tú pasas las situaciones bien, hay un Dios que te va a recompensar, hay un Dios que te va a dar un cetro, hay un Dios que te va a dar un liderazgo fuerte, hay un Dios que te va a poner en las alturas como águilas. El Señor hará esto si tú y yo le servimos y le honramos con nuestra actitud. Antes de cerrar la vida de los 4 hijos de Jacob y llegar hasta la familia de David, queremos resaltar también que la consecuencia de Simeón y Leví dice que ellos serían esparcidos sobre la tierra. Podemos verlo en el cumplimiento porque Simeón no le tocó una ciudad como tal cuando conquistaron las tierras, sino que ellos vivieron dentro de las ciudades de Judá. Y Leví también fue esparcido, pero con Leví pasó algo especial y quiero que hagamos un momento, detenernos solo un instante aquí. Leví, ¿sabes que los Leví? Vienen los levitas. Dice que cuando Moisés estuvo en el desierto, que la gente hizo el becerro y comenzó a adorarle, los levitas no adoraron, no procedieron a esa corrupción de idolatría. Moisés descendió del monte y dice, ¿quiénes están conmigo? Y los levitas estaban allí presentes. Imagínense ustedes ese panorama, todos los levitas firmes delante de Moisés, diciendo, aquí estoy, ¿verdad? A pesar de haber cometido una situación de vileza, como matar a hombres, ¿verdad? Porque Simeón y Leví mataron a hombres, a toda la familia real y conocidos del pueblo ese donde habían violado a su hermana. Ellos los habían matado, los mandaron a circuncidar como un pacto supuestamente. Y cuando estaban con las heridas de la circuncisión, de la peor de las heridas, fueron con espadas y mataron, ¿verdad? Simeón y Leví. Por eso ellas tenían esa situación que ellos serían esparcidos. Esas eran las consecuencias de su pecado. Pero sucedió algo especial con Leví. A diferencia de Simeón, los levitas, reitero, fueron fieles en el momento de la idolatría. Y los levitas dijeron a Moisés, aquí estamos puros. Y con esto quiero decirte, amado hermano, amada hermana, hay que mantenerse puro. Si tú en un momento dado de la vida cometiste algún error, cometiste alguna vileza, si en algún momento estuviste con tus vestiduras sucias delante del Señor, déjame decirte que hay una oportunidad en Cristo. Hay una oportunidad de convertirnos en levitas para Dios. Hay una oportunidad de servirle a Dios en santidad. Y los levitas les sucedió esto. Ellos tuvieron su segunda oportunidad. Dice que los levitas sí es cierto que fueron distribuidos. Fíjense, las consecuencias de todas formas quedaron. Pero se convirtió en bendición, porque dice la palabra de Dios que los levitas recibirían eguidos en cada ciudad, un lugar en cada ciudad. Y porque Dios sería para ellos su sustento, ¿verdad? Ellos se convertirían en administradores, en ministradores de la presencia del Señor en toda la tierra de Israel. Yo creo que Dios puede levantarte como levita, que olvides los errores del pasado, que olvides las cosas donde te sobrepasaste. El Señor es un Dios de misericordia. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor da segundas oportunidades. Con eso cerramos la vida de los hijos de Jacob. Pero ya establecido Judá, ¿verdad? Estamos con la tribu de Judá. La tribu de Judá era la líder del grupo de Israel. Era verdaderamente el cetro del Señor estaba. Desde Jacob
¿verdad? Con su bendición, se puede decir que profirió prácticamente una profecía en la cual ellos recibían esa palabra de bendición y de profecía que decía: nunca se apartará de Judá la autoridad y el liderazgo. Pero allí, entre tantas familias que comprendían la tribu de Judá, llegó, ¿verdad?, hasta Isaí, padre de David. Retomando la historia, comprendemos que David fue escogido por Dios. Desde joven fue sacado de pastorear ovejas y Dios lo llevó a ser rey. Una vez hecho rey, y una vez que David venció a todos sus enemigos, David estaba tan cómodo, en victoria, y David le nace en el corazón diciendo: Señor, David le habla a un profeta llamado Natán, y David le dice al profeta Natán: yo estoy cómodo, tengo una buena casa, y Dios tiene una casa de tiendas, de tabernáculo. Yo quiero construirle una casa a Dios. Y Natán, así conversando, le dice: bueno, si tú piensas eso, lo tienes en tu corazón, haz todo lo que te viniera al corazón. Sin embargo, cuando Natán sale y tiene la relación con Dios, Dios le dice a Natán: ve y dile a David, tú no me construirás casa, sino que yo, dice el Señor, te construiré casa a ti. Uno de tus descendientes reinará después de ti y construirá la casa a mi nombre. Muchos sabemos que la situación esta de que por qué David no pudo construir su casa era porque sus manos estaban manchadas de sangre. Él era un guerrero, un soldado. Y por eso Dios no le agradó, porque como consecuencia de su vida sanguinaria no era digno de tomar ese honor. Sin embargo, David recolectó todo el oro, muchos materiales preciosos de Dios, dejó todo en bandejas de plata para la construcción del templo, lo que conocemos como el templo de Salomón. Se cumplió entonces la profecía de Natán diciendo que uno de la descendencia de David construiría el templo. Para los que les guste escudriñar las escrituras, hermanos, le estamos dando las dos citas donde aparece el pacto davídico. Está en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 al 15. Y también se repite en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Ahí encontramos el pacto davídico. Y lo vamos a centrar en el 2 de Samuel 7, versículo 12. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. En este caso era Salomón, ¿verdad? Que en los días inmediatos después del rey David construyó el templo. Versículo 13: él edificará casa a mi nombre. Gloria a Dios. El versículo 16 del capítulo 7 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí es que está esencialmente la promesa davídica, donde Dios le dice a través de Natán, o sea, Dios habló con Natán, el profeta, le dice: ve y dile a David estas palabras, y le refirió entonces todo esto que acabamos de leer. Y en la parte esta esencial que dice: tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto sería a través de la persona de Jesucristo, en un reino estable, permanente, porque Jesús es nuestro Rey que vendrá y Él va a gobernar, Él va a ser Señor. Posterior a esta promesa de Natán que Dios le dio, todos los otros profetas en la Biblia, ¿verdad?, fueron reafirmando esta promesa de Dios, como lo es Isaías 9:6, Jeremías 23:5, Zacarías 12:8. Es decir, los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, todos ellos habían sido inspirados por Dios y iban coincidiendo con esta promesa de que de la raíz de David, de la descendencia de David, estaba, ¿verdad?, el tener un trono para siempre. Y ese trono, hermanos, va a ser en Jerusalén. Ese trono va a ser cuando Cristo venga. Él es la raíz de David.
Por eso se dice entonces del Señor Jesús que Él tiene las llaves de David. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de David y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así es. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí la llave de David representa el reino de Dios como Mesías, como descendiente de la familia real, la familia de David. Y él tiene las llaves porque ya Dios le ha dado autoridad, solamente falta la ejecución. Piense usted en una llave de una casa, en una llave de un auto, nuevo todo, pero usted no ha entrado. Llega el momento, hermanos, cuando Jesús va a entrar. Cuando Jesús va a entrar a este mundo y va a decir, yo tengo la llave de David. Y va a ir hasta Israel y va a gobernar. Aquel Jesús que se fue y dijo, voy a volver, llegará a Jerusalén. Capítulo 12 de Zacarías, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que cuando Jesús llega a Jerusalén, la gente va a reconocer que Él es el Mesías, porque vendrá un falso Mesías, falsos Cristos. Jesucristo dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, he aquí el Cristo, o he allá el Cristo. No le creáis, porque Jesús es el único enviado de Dios, el Mesías. Y cuando esto pase, dice que la gente, cuando Jesús esté en Jerusalén, la gente vea a Jesús y reconozcan que Jesús vino en carne y fue crucificado por ellos mismos, por el pueblo de Israel a manos de Roma. Dice que llorarán diciendo, nosotros lo crucificamos al enviado de Dios. Concluimos, hermanos, Jesús es el Mesías. Jesús es del linaje de David. Jesús es el enviado de Dios. Él tiene las llaves de David. Él abre puertas y ninguno cierra, y cierra puertas y ninguno abre. Nadie puede, hermano, abrir una puerta sin que Jesús no se lo permita, y nadie puede cerrar. Iglesia, Dios le dijo a Filadelfia, yo soy Jesús del linaje de David, tengo las llaves de David, soy el que abre y ninguno puede cerrar, y el que cierra y ninguno puede abrir. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre, por Jesús, que es el heredero del reino. Gracias por esas llaves de David y esas llaves de autoridad que has dado sobre Cristo. Hoy nos sometemos a Él, a su señorío, para que abras puertas a la iglesia en medio de una pandemia, para que cierres puertas, Señor, que tienes que cerrar. Gracias, Señor, te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén.